Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, 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 se ve. profe. Bueno, en realidad clases de servicio, yo después si tengo algún archivo, se los voy a pasar, es más completo que esto. Yo solamente hablo de 3 tipos de servicios que son los más comunes, pero hay más servicios. Después le paso algún archivo para que vean, creo que son 9 en total las clases de servicio, que esto lo definen las normas generalmente. Em, Generalmente el servicio para el cual se diseñan la mayoría de los motores es para este tipo de servicio continuo. ¿Qué significa? Que yo arranco la máquina, el motor en este caso, o el transformador, y va a llegar a su temperatura límite y va a funcionar en forma ilimitada. Es decir, mientras las condiciones ambientales sean las nominales, el servicio se va a mantener sin ningún inconveniente para la aislación, ni daños en bobinados, etcétera. Este es tanto el servicio como se adapta a todo el tipo de maquinaria, todos se preparan para este servicio, pero y también ese servicio es uno de los servicios más comunes. O sea, servicio se refiere a la forma de funcionamiento, es decir, arranco y está siempre en funcionamiento. Algún momento se detendrá, obviamente, pero quiere decir no hay interrupciones programadas por el ciclo de trabajo, etcétera. Luego pasamos a otra clase de servicio que se llama temporario, que funciona, ven ahí 2 periodos, un periodo de marcha y un periodo de reposo. En el periodo de marcha puede llegar a la temperatura límite o no, dependerá de la duración. Nunca la va a sobrepasar, obviamente, ¿no? Pero como máximo su temperatura límite. Y el servicio temporario tiene la cualidad de que una vez que es detenido, el motor va a descender a la temperatura medio ambiente. O sea que cuando arranque nuevamente, arranca desde las condiciones iniciales, ¿sí? Ese clásico servicio de una bomba, por ejemplo, que el flotante le manda que arranque, llenó el tanque de agua, cortó y hasta que no vuelva a vaciarse va a pasar un lapso de tiempo generalmente mayor que el de la marcha, entonces la máquina se va a enfriar. Y otro tipo de servicio que es de los 3 que quisiera que ustedes tengan idea, es el intermitente. Este tiene ciclos de encendido, o sea, funcionamiento y apagado, que son similares, digamos. Un ciclo de marcha y un ciclo de reposo que generalmente es menor. Y así, se vuelve a conectar y a desconectar, conectar y desconectar. En general, tiene 2 características, que nunca se llega a la temperatura ambiente en el reposo y que también a veces es difícil que se llegue a la temperatura límite en este tipo de servicios. Este servicio, por ejemplo, es el de máquinas envasadoras, o sea, que hacen un ciclo pequeño de funcionamiento, desconectan, conectan, desconectan. Bueno, máquinas de ese tipo que son denominados como ciclo intermitente. Si nuestra máquina está montada para trabajar en este ciclo y fue diseñada, como les dije, para funcionar en forma permanente, puede ocurrir que haciendo un cálculo real, digamos, de a qué temperatura límite va a llegar, que nosotros podamos usar una potencia inferior a la que realmente eh, habríamos calculado si la máquina funcionara en servicio continuo. Esa es la importancia de los servicios, que conocerlos bien nos permite utilizar máquinas de menor potencia que la realmente necesitada, porque nunca se va a llegar a la temperatura límite. ¿Está? Bueno, y ahí eso era todo lo que había quedado. Y después le paso algún archivo donde se definen bien las 9 clases de servicio que existen. No sé si quedó alguna duda de esto, si no ya arrancamos con motor monofásico. No, no, no hay ninguna duda. Bien. Yo tengo una duda. Dale, dale. Ayer o anteayer, en la clase práctica nos habían Ah, mostrado otro tipo de gráficos en donde se trabajaba con una temperatura que era la temperatura máxima menos la temperatura ambiente o una cosa así. ujú. Sí, esto es lo mismo. Vos fíjate que acá partimos de la temperatura ambiente, ¿ven?
Siempre se parte, siempre lo que se define es la sobreelevación de temperatura, o sea, la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del bobinado, o del el elemento que estamos tomando la temperatura, el elemento más, lo que se llama el elemento más caliente o el punto más caliente. Sí, ¿y cuál era la duda? No, no, nada, para ver si había una diferencia entre ambos gráficos. O sea, es dos formas de No, no, explicar lo mismo, básicamente. fíjate que es siempre se trabaja porque se define que la temperatura ambiente puede ser variable, ¿sí? Puede ser que sean 20 grados, no sé si toma, bueno, cuando hagan el ensayo van a ver que la temperatura del laboratorio son 20 y pico de grados, pero la norma da un margen de hasta 40 grados. Eso generalmente está basado por las salas de máquinas, que son las temperaturas habituales donde hay una gran concentración de máquinas. A veces en instalaciones industriales es la temperatura ambiente, lo cual nos da un plus para poder trabajar sin llegar a alcanzar la temperatura límite, ¿no? Está bien, está bien, está bien. ¿No? Y, Bárbaro. y yo, profe, tenía una duda sobre eso. Sí, Acá dijiste que en el servicio intermitente las máquinas se diseñarían para una potencia distinta a la que sería si fuese en régimen continuo, digamos. O sea claro. que acá en servicio intermitente yo estaría trabajando por encima de la potencia nominal de la máquina, ¿no? Podría hacerlo, No, digamos, al revés. necesariamente. Nunca Al re- llegás o sea, quizás estés usando la potencia nominal de la máquina, pero como el tiempo de uso son tan breves y tiene un tiempo de reposo, hay que analizar el ciclo bien, puede ocurrir que nunca llegues a la temperatura límite. ¿Se entiende? Trabajando a la potencia nominal. Sí, sí, sí. La Ah, potencia te la va a dar el fabricante generalmente porque te dice, bueno, va un motor de tantos HP porque él diseñó la máquina y es lo que necesita para que se cumpla ese ciclo, necesita esa potencia. Pero quizás hay que estudiarlo, quizás a lo largo del ciclo se llega a la temperatura límite, con lo cual no se puede hacer nada. Pero si analizado bien el ciclo total de trabajo, acá mostramos 3 ciclos, ¿no? Pero quizás sean más o quizás sean menos, depende, hay que analizar cada caso en particular. Si analizado los ciclos completos de marcha y reposo, nunca se llega a la temperatura límite, podríamos eventualmente acceder a una potencia inferior, con lo cual menor consumo, menos pérdidas, bueno, en fin. bien. No es una cosa al azar, hay que analizarla muy bien, ¿verdad? Y a veces el mismo fabricante ya la considera y te dice, bueno, no, con este motor nunca vas a... Y él ya te está dando la potencia real. Depende, por eso digo, depende de cada caso en particular. Ah, perfecto. Bien. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a arrancar con el tema de hoy. A ver si ya busco la presentación. Bueno, se ve, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya la presentación? Sí, sí, se ve. Bueno, primero vamos a hablar un poquitito qué es el motor monofásico. Es una máquina sincrónica también, igual que el motor trifásico. Y constructivamente es muy similar. Como ven ahí, tiene un estator bobinado, que en lugar de ser trifásico es monofásico, es decir, después vamos a ver las distintas posibilidades, distintas variantes, ya que hay distintas formas de ejecutar los motores monofásicos, pero los rotores siempre son del tipo de jaula de ardilla, como lo están observando ahí en la pantalla. La diferencia, bueno, van a observar que al lado de la caja de borneras o en algún otro sitio, puede que tenga un capacitor o puede que no. No todos los motores monofásicos tengan capacitores, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos los distintos tipos. Bueno, acá vemos que, ¿se acuerdan que la clase pasada, cuando vimos una de las diapositivas, hablábamos de motores abiertos y motores blindados? Este es un motor monofásico blindado, ¿sí? Lo reconocemos
lo podemos reconocer por el capacitor nada más, porque estéticamente es muy similar a un trifásico blindado. Y este es un clásico motor que es abierto, lo reconocen por la carcasa lisa, digamos, sin aletas, y además el capuchón del capacitor. Aunque en ciertos casos puede ser que el motor tenga el capacitor afuera, bueno, pero son máquinas especiales. ¿En qué se utiliza todo este tipo de maquinaria? Bueno, generalmente hay dos tipos de máquinas, las que son menores a 1 HP, que son la gran mayoría de los motores monofásicos, se los llaman motores fraccionarios. Se le da esa expresión porque es una fracción del HP. Y luego van a tener otra gama que puede acceder a un HP y medio, 2, 3, 4 HP. Acá sería un poco el límite, porque hay que pensar que 4 HP monofásicos es un consumo bastante importante, ¿no? No todas los lugares están instalados, tienen la instalación prevista para ese tipo de máquina, pero yo he visto a lo largo de mi trabajo profesional motores monofásicos importados generalmente que venían de Europa del Este, hasta de 7 HP y medio, y hasta de 10 inclusive. Pero bueno, son casos muy especiales y acá en el país lo habitual es el motor de potencia fraccionaria, que en qué la van a ver, en extractores de aire, en algunas electrodomésticos, fundamentalmente todo lo que es lavarropas y heladeras seguro, ¿sí? Y ya lo que es otro tipo de máquina como multiprocesadoras y ese tipo de máquinas más pequeñas ya llevan un motor que es el motor universal, que después en algún momento lo vamos a tratar, pero ya sale del diseño del motor de continuo para funcionar en alterna. Bueno, ¿cómo son los componentes básicos del motor monofásico? Bueno, ya dijimos, la carcasa exterior, el estator bobinado, el rotor de jaula de ardilla, hasta ahí similar a un trifásico, el ventilador en la parte trasera con el capuchón de protección y obviamente el rodamiento. Y en otro sector lo que va a tener es lo que se llama el interruptor centrífugo, ¿sí? En el caso de que tenga capacitor, los motores con capacitor, el capacitor funciona solamente en el periodo de arranque. Una vez que el motor arrancó, después vamos a ver por qué el motor necesita eso para arrancar. Hay un interruptor centrífugo que es que al alcanzar el 70% de la velocidad, abre el circuito de conexión del capacitor y este queda desconectado. Si quedara desconectado es muy usual que se quemen, ¿sí? Porque no están preparados para funcionamiento continuo. Solo pueden operar durante un periodo breve de arranque, 10-15 segundos, y si se quedan conectados permanentemente, por un lado no sirve, realmente no le trae ningún beneficio y lo que sí es que se va a quemar. Pero bueno, eso a veces por falta de mantenimiento de la plaqueta que no desconecta. Ya estamos viendo que son motores complicados. Entonces, después al final hay un resumen de comparativo, pero siempre en una instalación, si hay trifásica, es preferible conectar una máquina trifásica y no una monofásica de iguales características, ¿no? Bueno, acá en esta se ve un poco más, ¿eh? Lo que es un contacto que tiene unos resortes, ¿sí? Que al tomar velocidad hace que la plaqueta esta se abre y abre los contactos, ¿sí? Es lo que se llama un interruptor centrífugo, es muy sencillo. Inclusive es un tema que ustedes lo van a experimentar dentro de la práctica de laboratorio, cuando van a detectar el funcionamiento de la plaqueta, digamos. Bueno, ¿y cómo es el conexionado? Es muy simple, ¿sí? Sería este es el caso de uno de los motores, pero bueno, básicamente es así. Fíjese que tiene dos bobinados que están en paralelo, ¿verdad? Un bobinado que es permanente, con la letra P que está señalado ahí, o que es llamado el de trabajo. A veces se lo llama también bobinado de trabajo.
y otro bobinado en paralelo que está en serie con el interruptor centrífugo que está acá abajo, el capacitor y el bobinado que se llama de arranque, ¿sí? Ese sería el esquema básico de la mayoría de los motores monofásicos con capacitor de arranque. Bueno, ahora vamos a estudiar o a describir brevemente, después en la teoría ustedes lo van a estudiar más en profundidad. Yo no sé si esto lo vieron en alguna materia, la teoría del doble campo rotante. ¿Lo Que yo me conocen? acuerde, Puede no. ser, pero no me acuerdo. Bueno, es una... El tema es así, si yo tengo un solo bobinado en el estator, ¿qué tipo de campo voy a tener en el circuito magnético? Un solo bobinado, una sola fase. Tendría uno en una dirección que variaría su módulo. Claro, es un campo alterno, digamos. ¿Está bien? No es un campo, perdón, no es un campo giratorio. ¿Se entiende? Es un campo estático que alterna en el tiempo, pero no en el espacio. ¿Está bien? Sí, sí. Es como un transformador. Claro, está bien. Sería como el campo del transformador monofásico, digamos. ¿Qué pasa? En un transformador monofásico, ese campo alterno en el primario va a inducir una fuerza electromotriz en una bobina secundaria. Acá el primario sería mi estator y mi secundario, ¿cuál sería? El rotor. El rotor, con la diferencia del transformador que en lugar de estar abierto, está cerrado, es un cortocircuito. Así que ese campo alterno me va a inducir una FEM, va a circular una corriente, pero no se va a producir el par, porque no hay forma de que cambie su posición estática, porque el campo permanece estático en esa posición. ¿Se entiende? Se va a inducir una FEM, inclusive eh, ustedes, bueno, se puede hacer la prueba de en el caso de que tengan un capacitor, ustedes si desconectan el capacitor y lo quieren arrancar sin el capacitor, van a ver que el rotor vibra, se escucha la vibración, pero no mueve, ¿está bien? No arranca. Entonces, matemáticamente se demostró que un campo de tipo alterno se puede descomponer, hay una demostración matemática, en dos campos giratorios, ¿está bien? Esa es la teoría del doble campo giratorio, ¿sí? Es una cuestión matemática, pero que tiene una realidad física. La matemática nos dice que son dos campos iguales, pero de sentido opuesto, o sea, un campo que tiende a hacer girar el motor hacia la izquierda y otro campo que tiende a hacer girar el motor hacia la derecha, ¿está bien? O un campo inverso y un campo directo, como quieran llamarlo. Ahí en la figura lo van a ver representado como dos rotores, ¿sí? Como si fueran dos rotores de dos motores trifásicos. Una cosa rara, pero bueno, imaginen dos estatores y uno conectado a secuencia directa, otro conectado a secuencia inversa, y dos rotores, dos jaulas acopladas en el eje. Bueno, resultado, ¿qué pasaría con ese motor? ¿Arrancaría? Es un motor ficticio, ¿no? Hipotético. Podría No arrancar un arrancaría. motor. Claro, estaría detenido porque va a haber un par que lo va a hacer girar en sentido directo y otro en sentido inverso. Y como vamos a ver gráficamente, son iguales, en el instante inicial son iguales, se anulan, digamos. Bueno, eso también se lo llamó el teorema de Leblanc, ¿no? La descomposición. Y bueno, ahí lo que después hagan la deducción ustedes, se la dejo para su divertimento. Aparece cuál sería el resbalamiento del campo directo, es S, que es el que ustedes ya conocen del trifásico, y cuando vemos el resbalamiento del campo inverso, es igual a 2 menos S. Desarrollenlo, no vamos a hacer la demostración, pero se las dejo para que la resuelvan ustedes. Bueno, acá lo importante, este sería en verde el campo directo, ¿verdad? Ustedes lo vieron estos ya en el motor trifásico, ¿verdad? Lo tienen claro.
y en rojo el campo inverso. En el instante inicial es el único instante que esos dos campos son iguales, ¿sí? Entonces el resultante, que es el campo celeste, pasa por 0 en el instante inicial. Pero ven que si prevaleciera uno de los dos campos, el derecho o el izquierdo, la curva sería que el motor gira hacia la derecha, en el caso este que estoy marcando, o gira hacia la izquierda, ¿se entiende? Tiene que haber algo que lo desestabilice a este equilibrio. ¿Se interpreta lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, sí. Que incluso, ustedes lo van a hacer en el laboratorio, ¿cuál sería la forma de, qué pasa si yo en este instante conecté el motor, está vibrando, siento que está vibrando y que no puede desplazarse porque está el efecto de transformación nada más, no hay un efecto que lo haga rotar. ¿Qué pasa si yo en ese momento le doy un impulso, yo le doy un par externo en el eje, hacia derecha o hacia izquierda? ¿Qué piensan ustedes que pasaría? Empezaría a girar para ese lado. Exactamente, es lo que ocurre. Si yo le doy un impulso en cualquiera de los dos sentidos, el motor va a arrancar y va a seguir la curva del par celeste. ¿Está bien? Otra curiosidad, fíjese que se llega a sincronismo antes que un instante antes que la velocidad del motor trifásico. ¿Ven? Que ven que la curva, por esa acción del par inverso, hace que se llegue a sincronismo antes que... Es una curiosidad, no es que el motor funcione así, ¿no? Pero bueno, es un comentario de la curva nada más. Bueno, de resultas, ¿se acuerdan del circuito equivalente del trifásico? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se resuelve el circuito equivalente del monofásico? Bueno, con dos campos en serie, un campo directo, que ustedes ya conocen, basado en el resbalamiento del campo directo, eso pasa a ser igual al circuito equivalente del motor trifásico que ustedes analizaron. Pero se le agrega en serie un circuito que tiene un resbalamiento distinto. Eso lo van a ver cuando resuelvan después el circuito equivalente. Está en la teoría también, no lo vamos a desarrollar, pero a través de los dos ensayos, los dos mismos ensayos que se hacían con el trifásico, se hacen con el monofásico, que es el de circuito abierto, digamos, o motor libre, motor girando libremente, solo con la tensión nominal. La separación de pérdidas, ¿se acuerdan que hacían con el motor trifásico para llegar a las pérdidas mecánicas? También lo vamos a hacer en este caso. Y con eso vamos a determinar los parámetros de la rama de excitación. Y los parámetros de la rama serie, o sea, de los bobinados, se hace con el rotor bloqueado o ensayo de cortocircuito equivalente del transformador. O sea, tiene una equivalencia total, lo que cambia es el circuito, obviamente, porque se incorpora el tema este de los dos campos, ¿verdad? Bueno, un poco acá vuelve a repetirse lo que yo les comentaba, el par electromagnético resultante, que se anula el par antes de llegar al sincronismo, ¿sí? Esa es la curiosidad de este motor. Bueno, acá se vuelve a repetir un poco lo mismo, nada más que acá le agregamos un par resistente, ¿no? Y vemos los puntos de funcionamiento. Como pasaba con un motor trifásico. Hasta acá someramente se explicó el funcionamiento. No sé si quedó alguna duda o algo que quieran revisar, pero van a tener mucha teoría para leer, que la idea es esa, es presentar los temas, darle un desarrollo general y después ustedes profundicen con la lectura que le vamos a ofrecer en el mismo campus. Bueno, como vemos acá, vieron que en el caso del motor trifásico eran dos tipos de motores, era el de jaula de ardilla o el bobinado, que el de bobinado era un motor más raro. Después vamos a ver que en realidad tiene otra aplicación esa máquina. Pero bueno, como monofásico, en realidad hay aparecen cuatro tipos de motores según el método de arranque que yo diseñe para que ese motor funcione. Recuerden que si yo alimento con un campo alterno al estator y no hago nada más que eso, el motor no gira. Entonces aparecen estas cuatro clasificaciones, que son el motor de fase partida,
Vamos a ver qué es. El motor con capacitor de arranque, el motor con capacitor de arranque y compensación de factor de potencia y el llamado espira de sombra. El motor de mayor utilización en general está acá en el B. Los motores de fase partida están un poco más asociados por ahí a electrodomésticos, a máquinas fraccionarias, digamos. Las máquinas de mediana potencia estarían acá y los de más alta potencia son los motores con capacitor de arranque y compensación de factor de potencia, que ya son motores de 2 o 3, o a lo sumo de 3 HP, que es lo máximo que pueden encontrar en funcionamiento acá en el mercado o en la industria. Y el espira de sombra, vamos a ver que es un motor muy distinto a los otros tres, muy diferente, ya lo vamos a estudiar, y está asociado a máquinas muy pequeñas y potencias máximas de 300 watts. No se llega a alcanzar más que esa potencia. Bueno, arranquemos con el primer tipo de motor, de fase partida. ¿Cuál fue el primer intento? Se dijo, bueno, en el estator vamos a colocar dos bobinados, ¿sí? Como los ven acá en paralelo. En azul el bobinado principal o de trabajo y en rojo el bobinado de arranque con un interruptor centrífugo en serie. ¿Qué características tienen estos dos bobinados? Si fueran iguales, no cambiaría nada. ¿Por qué se llaman de fase partida? Bueno, porque están situados un bobinado. Saben que cada bobinado se divide en dos. Pasa con los motores trifásicos, no sé si eso lo vieron también. O sea, el bobinado empieza en la parte, digamos, superior del estator y termina en la parte inferior, ¿se entiende? Y Sí, sí. y a 120 grados tenemos la fase B, que también arranca en la parte superior y termina en la parte inferior, y la fase C a otros 120 grados, o RST, o ABC, o como lo quieran llamar. Acá tenemos, si bien no tenemos nosotros un sistema bifásico, pero vamos a hacer como si tuviéramos un sistema bifásico. Entonces vamos a bobinar la fase principal digamos, entre la parte superior e inferior, digamos, en un eje vertical, y en un eje horizontal a 90 grados va a estar bobinado en dos partes el campo de arranque. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, ya tengo lo que es... ¿Se acuerdan que para obtener el campo giratorio necesitábamos la separación en el tiempo y la separación en el espacio? ¿Se acuerdan del funcionamiento teórico del campo giratorio trifásico? Se tenían que cumplir dos condiciones, porque si yo tenía las tres fases iguales, el motor no gira tampoco, por más que tenga las tres bobinas a 120 grados. No sé si eso lo llegaron a comprender, pero bueno, la doble condición es que las fases estén separadas a 120 grados en el tiempo y que son las tres fases de generación, y en el espacio, que son las bobinadas. Acá tenemos la separación a 90 grados bobinada. O sea, cumplimos con una de las condiciones, la geométrica. Ahora, ¿cómo cumplir con la condición del tiempo, digamos, de que estén desfasadas las dos corrientes, digamos? Si los dos bobinados fueran iguales, las corrientes serían exactamente iguales, estarían en fase. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se hace, el bobinado de trabajo es de resistencia baja y de alta inductancia. Y el bobinado de arranque es de alta resistencia y baja inductancia. ¿Se entiende? Entonces tenemos dos impedancias distintas y nos van a dar como resultado, ven acá en el gráfico, dos corrientes que no llegan a estar separadas a los 90 grados, que sería lo ideal, pero tenemos una separación de 30 grados, o sea que ya va a haber un par de arranques. ¿Se entiende cómo es el funcionamiento del fase partida? Eh, Sí. sí, Ahí Chicos, llegó ¿sí? la alarma de que se termina en 15 minutos la llamada. Bueno, yo igual les di un segundo link, si llegamos a necesitarlo. Si no lo llegamos a necesitar, terminamos acá. Y si lo llegamos a necesitar, hay un segundo link que está en el campus. Fíjense. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Sí, abajo de este. Y yo me vuelvo a conectar. Pero lo dejo ya queda permanente todos los jueves para que no vuelva a ocurrir lo de la semana pasada. Bueno, si se comprendió, ¿qué sucede? Lo que se llama el par de arranque es función de después se demuestra matemáticamente también que depende de este ángulo. En realidad del seno del ángulo, ¿sí? Como es el seno de 30 grados, estos se llaman motores de bajo par. O sea, son motores que tienen arranque propio, pero su par de arranque es bajo. Se utiliza, por ejemplo, para ventiladores. Si yo no lo podría usar para un compresor, por el tema de la resistencia que le ofrece un compresor es muy superior a la resistencia de un ventilador. Recuerden que la curva de ventilador es proporcional a la velocidad. Entonces, con un par bajo arranca y después funciona. ¿Se entendió entonces el fase partida? Sí. Bueno, pasemos al otro. Que lo que hace este es exactamente similar al fase partida, pero le agrega en serie un capacitor. Entonces, ¿qué logramos con ese capacitor? Cambiamos la impedancia totalmente de la fase de arranque, haciéndola que las corrientes tiendan a separarse 90 grados. Entonces, es como que obtenemos la característica de alto par de arranque. ¿Se entiende? Si vemos el gráfico, ven acá, la corriente del campo de arranque ahora va a estar en adelanto, ¿sí? por el capacitor, y casi va a llegar a los 90 grados. Entonces vamos a obtener el máximo par y se llaman también de alto par de arranque. Bueno, acá faltó el interruptor centrífugo en el esquema, pero bueno, tengan presente de que tanto el campo de arranque como el capacitor de arranque no están diseñados, recuerden que son de alta resistencia y de baja inductancia, quiere decir que si están conectados permanentemente podrían llegar a quemarse. En general, salvo que se diseñen, hay casos en que se diseñan sin el interruptor de desconexión, en casos especiales, donde quedan los dos conectados, pero están preparados para funcionar los dos campos en paralelo permanentemente. Bueno, acá se muestra lo que es cómo sería todo el par de arranque del motor más clásico, que es con capacitor, ¿sí? Ven que tiene en el instante de la conmutación, o sea, arrancó con el campo rotativo de las dos fases, digamos, de las fases a 90 grados, o algo similar, exactamente. No es el campo rotativo trifásico exactamente, pero es muy similar. Y en el instante de la conmutación, cuando el centrífugo se abre, ya toma la curva del monofásico, ¿ven? Esta sería la composición del par de arranque de un motor con capacitor. Con capacitor permanente, ¿qué pasa? Tiene un capacitor conectado en paralelo que sí está preparado para funcionamiento permanente, que generalmente se utiliza para corrección de factor de potencia. Esa es la única diferencia, pero está destinado a motores de muy alta potencia, no son los comunes del mercado. Pero la diferencia es que lo van a notar porque en la carcasa van a haber dos capuchones, es decir, está preparado para dos capacitores, pero son, de acuerdo a los diseños, son dos capacitores totalmente distintos. Y el último tipo de motor que nos quedaba es el espira de sombra. No sé si alcanzan a ver, es como un ¿ven? Es como el núcleo de un transformador. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, sí. Sí, Ah, profe. Sí, se escucha bien. pensé que se había cortado ya. Bueno, no, porque creo que llegamos bien hasta las dos. Bueno, tiene una sola bobina, no tiene, es muy especial este motor, se elige es un motor muy pequeño. Generalmente los que tengan lavarropas automáticos si tienen curiosidad, este es el motor que en el lavarropa automático desagota el agua. ¿Vieron cuando desagota el agua abajo? Tiene una bomba. La bomba se maneja con un motor de este tipo. Y el tambor se maneja con un
fase partida. Esa es la diferencia de dos motores monofásicos en una misma máquina. Uno de espira de sombra, que es el motor pequeño, y otro el motor principal, que es un fase partida. Bueno, tiene una jaula de ardilla, igual que todos los motores monofásicos, pero ¿cuál es la diferencia? Que donde va colocado la jaula de ardilla, se abre el núcleo, ¿sí? Y se coloca, ven acá lo que se llama dos espiras en cortocircuito. ¿Eso qué es lo que provoca? Que haya un desfasaje, ¿ven? Va a haber una corriente que va a tener un retardo, porque esto va a ser como un secundario en corto, le va a hacer un retardo, y este otro flujo, el que pasa a través de los polos salientes, va a tener otra disposición espacial, digamos. Y eso va a hacer que genere un par muy bajo, pero bueno, tenemos la condición del doble, de dos corrientes separadas en el espacio. Son motores que físicamente, no sé si alguno tiene curiosidad, son de este tipo. ¿Ven? Es como una bobina principal y el rotor de jaula inserto, y ven acá los anillos de cobre, que son las espiras en corto. Bueno, y por último, una comparativa, que es el motor monofásico, ven, de dos polos, o sea, el mismo número de vueltas, ven que tiene mayor peso que un trifásico y tienen menor rendimiento y peor factor de potencia, ¿sí? Puse dos motores, uno de 3000 vueltas, que es el de dos polos, y otro de 1500 vueltas, que es el de 4, y ven que los dos sean las mismas características, por lo cual lo recomendable es utilizar motores trifásicos donde se pueda. En el caso de, esto ya es lo que les comenté del ensayo, ¿sí? Nosotros, para poder calcular el circuito equivalente del motor monofásico, necesitamos hacer los dos ensayos que le comentaba. Esto es un poco las consideraciones previas. El objeto de la práctica, bueno, determinar los parámetros del circuito equivalente, comprobar experimentalmente la teoría del doble campo, es decir, ustedes lo van a arrancar, lo van a conectar sin el capacitor y lo van a hacer girar izquierda a derecha y van a ver que el motor arranca. Comprobar el punto de actuación del interruptor centrífugo, bueno, lo van a escuchar mecánicamente que conecta y desconecta, y también van a ver qué pasa con las corrientes, porque al desconectar un campo la corriente va a bajar, eso lo van a probar. Y por último, ya es un trabajo de gabinete, van a analizar para una condición de resbalamiento con el circuito equivalente cuáles serían los parámetros de funcionamiento de ese motor. Ese es el objeto de la práctica. Van a tener que medir, acá son dos bobinados que se miden, el de arranque de trabajo, van a medir la temperatura ambiente, se usa un medidor de bajo resistencia generalmente, y hay que corregir los valores a temperatura de trabajo, como hicieron con el trifásico. Bueno, acá llegamos, esto es todo lo que quería ver hoy, así que los di medio, en función de la charla previa, lo tuve que dar medio acelerado, pero bueno, creo que se entiende porque ustedes ya tienen los conocimientos básicos de motor trifásico, ahora los tienen que adaptar y digerir un poco al funcionamiento de este motor especial, que ya vieron que es un motor complejo, ¿no? Que no es recomendable su uso por tema de mantenimiento. Tenemos problemas con los capacitores, con la plaqueta centrífuga, en fin. Hay toda una serie de consideraciones que nos obligan a no preferirlos, ¿no? Siempre y cuando eso se pudiera hacer. Bueno, no sé si les quedó alguna duda, pero vimos un poco aceleradamente por la introducción previa a todos los temas. La semana ¿cómo les fue ayer estuvieron en la práctica de los problemas de calentamiento? Sí, sí, sí. Bien con eso. Bueno, saben que nos pueden consultar cualquier cosa por mediante correo si tienen dudas. No es obligatoria esa práctica, no tienen que entregar nada, pero les va a preparar un poco para cuando tengan la práctica próxima, que sí es obligatoria, que es la del ensayo de calentamiento. Y bueno, la otra semana van a tener el ensayo del motor monofásico, que es más o menos sucintamente lo que les expliqué. Y el jueves que viene
estaríamos haciendo el primer parcialito, ¿sí? Teóricamente yo lo hago, generalmente lo hago a las 6 de la tarde, no sé si... Le doy un plazo entre las 6 y las 8, ¿está bien? En 2 horas, 15 minutos para que ustedes lo resuelvan, que son 10 preguntas de tipo multiple choice o alguna, o verdadero o falso, una cosa así. Si todos están de acuerdo, me lo hacen saber, y si hay alguno que no tenga algún inconveniente, bueno, vemos, coordinar un día para que todos podamos hacerlo. ¿Qué día sería, profe? No Sería el escuché. jueves, el mismo día de la teoría, pero a partir de las 6 de la tarde, no sé si es un horario que les queda bien. Entre las 6 y las 8, le doy un rango de 2 horas. En ese rango de 2 horas pueden entrar, y una vez que entran se computan 15 minutos para resolverlo, que creo que les sobra con 15 minutos, pero bueno, yo doy un ¿Podría plazo. arrancar tipo 5? Porque yo a las 7 tengo otra materia. Sí, de 4 a 7 también tenemos otra. Ah, bueno, hacemos de 5 a 8, ¿no? El plazo no hay problema. Hacemos de 5 a 8 para alguno que quiera conectarse más tarde. En el O de tiempo, última dejarlo todo el día. sí, tanto tiempo no, porque es bueno que después ustedes sepan los resultados. Hasta O que no se 12 cierra. horas, de 8 a 8. No se puede. En máquinas 1 pasaba lo mismo y los resultados estaban después al Bueno, día bueno, siguiente, digamos. Creo que se bueno, puede hacer vemos. en el campus. Vemos cómo funciona. Yo creo que en 3 horas, 4 horas, no van a tener 15 minutos para dedicarle, digo yo. Sí, a las 5 a mí me quedaría bien. ¿Arrancamos a las 5 o arrancamos antes? No, no, el problema de, ¿quieren tenerlo más horas? Arranco a las 4, si alguno quiere meterse a las 4. Pero yo creo que en 4 Bueno, horas, yo porque hay otras materias. Yo arranco una materia a las 7 y entre que voy a la facu y eso tengo una hora y pico. por eso, a las 4, ¿les parece? Arrancamos a las 4, no tengo problema. Si Yo no puede tengo ser drama. hasta las 9, vendría bien.